Hola a todos, acá estamos con Ale Mendoza, una vieja conocida de Escanda Fiduciaria. Nos conocimos en Colombia FinTech del año pasado, ¿cierto? En Barranquilla. Sí. Y la tenemos como invitada especial porque acabamos de tener una charla con ella de verdad enriquecedora para todas las FinTech y acabamos de andar un poquito más en todos los temas. Ale, cuéntanos quién eres tú, qué haces en Liquitech y qué hace Liquitech. Ok, bueno, ya tú lo dijiste ahorita, soy Alexandra Mendoza, Ale, como tú bien lo dices, Ale Mendoza. Hay un tema muy curioso porque hago factoring y las facturas se endosan, entonces hasta mi apellido, digamos, que tiene la connotación Eso se llama marketing. de factoring electrónico. Y bueno, soy la fundadora y CEO de Liquitech, que es un core de factoring que hemos creado donde están conectados todos los actores, digamos, que están relacionados con la operación de factoring. Estamos originando, administrando y haciendo todo el proceso de recaudación de las facturas electrónicas que hoy Liquitech origina y que vende a actores institucionales que a través, digamos, de esta compañía y este mecanismo de inversión están incrementando su portafolio de factoring, siendo nosotros, digamos, ese aliado experto que está haciendo todo ese proceso de clasificación de esas facturas electrónicas, cumpliendo los criterios de elegibilidad que tiene este actor institucional. De manera complementaria, Ale Mendoza es la presidenta de la Junta Directiva de Colombia FinTech. Desde pues, que la compañía empezó, entendí la importancia que revestía la industria FinTech para complementar no solamente lo que hace Liquitech para, digamos, promover la inclusión financiera de las pequeñas y medianas empresas del país, sino, digamos, como ese catalizador impulsor a que de verdad a través de soluciones FinTech se pueda generar un proceso diferenciador de acceso a financiación tanto de empresas como de personas en Colombia. Y pues soy súper apasionada del tema FinTech y pues gracias a eso hago parte de la Junta ya hace 3 años y 2 años como presidente de la misma. No, pero claro que sí, con razón en la expertise aquí de Ale. Ale, cuando tú te sientas y dices, quiero hacer mi empresa, quiero hacer mi FinTech, quiero dedicarme al factoring, y dices, bueno, ¿qué obstáculos viste? O sea, como ya el panorama que dijiste aquí no se puede, estos son mis obstáculos, ¿qué hago? ¿Qué viste tú? Ok, bueno, realmente todo, o sea, emprender no es fácil y es una montaña rusa de retos todos los días, como digo yo. Es un tema medio Jumanji. ¿Ustedes se han visto la película Jumanji? Sí, claro. Ok, listo, que de repente, sonido. Exacto, de repente estás así en un momento y te cae elefante, como la bestia, el elefante, te toca hablar otro idioma y realmente creo que ese es el mundo del emprendedor. Pero para ser puntual, respondiendo a tu pregunta, Vivi, yo creo que el principal reto es el fondeo y entender cómo, a pesar de que tengamos muy buenas ideas y seamos muy juiciosos y disciplinados, cómo creamos estructuras que permitan darle confianza a estos institucionales para incrementar sus posiciones de participación en estas, digamos, mecanismos de intervención, bien sea inversión o bien sea fondo indirecto. Entonces, creo que ese es uno de los principales retos que hemos atravesado. Y pues bueno, hoy después de 6 años y medio, pues hemos pasado por de todo, tía, abuelita, todo el mundo aportando. Amigos, bolsillo propio. Bolsillo propio, casa, carro, beca, invertir en la compañía. Pero pues hoy por hoy, gracias como a toda la sofisticación que hemos ido adquiriendo en este tipo de estructuras fiduciarias, hoy tenemos el acompañamiento de grandes inversores institucionales que están haciendo, como les decía ahorita, la inversión en los activos que Liquitech está originando, llámese facturas electrónicas de muy alta calidad. Ale, tengo un reto para ti. Yo soy una FinTech en edad temprana y tengo a mi amigo que ya es una FinTech más madura, con más desarrollo. Estructura fiduciaria, para ti, ¿cómo se las explicas a los dos mundos y por qué es importante que entren al mundo? Porque listo, vemos que la FinTech no ve creatividad, innovación, pero sin lugar a dudas tiene un trasfondo que debe ser regulatorio y apoyarse en la regulación creo que es importante. Entonces cuéntanos para las dos cómo sería la estructura fiduciaria. A ver, ahorita estábamos en un panel precisamente hablando sobre el tema y yo les decía con la mano del corazón y la sinceridad que normalmente uno entiende a las estructuras fiduciarias como un dinosaurio. O sea, realmente uno piensa que cuando le hablan de fiducia, uno dice, pucha, ¿cuál es peor que la otra? Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido una oportunidad y una experiencia muy bonita con Scandia, porque personalmente, y de pronto anticipándome un poco a la respuesta tuya de lo que yo le diría a una persona, es que en ese entendimiento de esa fiduciaria un poco rígida, un poco pesada, hoy hay alternativas de fiduciarias que están entendiendo como esa necesidad de la compañía y esa cercanía que tienen que tener con la compañía. Entonces, desde ese punto de vista, si uno tiene una fiduciaria que entienda el modelo de negocio, que se adapte al modelo de negocio que uno tiene y que mire pues de qué forma agrega valor y no genera
más costos o digamos más tiempos o que la estructura se vuelva pesada, rígida, arcaica. Ahí se agrega o se suma, digamos, una complementariedad perfecta, porque la fintech es siempre disruptiva, es siempre creativa, es siempre rápida, pero si tiene una fiduciaria que no le da como ese alcance, no va a crecer o va a llegar un momento donde la cosa no va a funcionar. Pero si tienes una fiduciaria que al contrario te eleva tu estándar, te hace ser más sofisticada, pero te entiende, habla tu mismo lenguaje, finalmente no estás hablando de trabajar con un aliado, sino de tener un aliado. Y yo creo que en este mundo y en este movimiento lo importante es tener este tipo, digamos, de actores que nos rodean, que terminen sumando y complementando nuestra oferta de valor versus que decir, ay, que me toca tener una fiduciaria. Yo creo que ahí el entendimiento es distinto. Yo le diría a cualquier emprendedor que está como en este proceso de mostrarse más fuerte, más, digamos, estructurado y que tenga una mejor presentación ante el mercado regulado, esté con una fiduciaria que lo entienda, que lo complemente y que, digamos, haga parte como de esa compañía en el día a día, el modelo de negocio, y que pues, hoy puedo decir, digamos, aquí como clienta de Scandia, que es lo que he sentido de esta fiduciaria como tal. Como en casa, ni más faltaba. Total, o sea, parte de mi equipo interno es Scandia. Pero claro que sí. Ale, quiero que me des un antes para Liquitech y un después de Scandia Fiduciaria y de Fido as a Service, y una cifra así importante que diga, yo en Liquitech me ahorré eso, optimicé eso, que tú digas, esto les puede servir a ustedes como fintech, sean chiquitas o grandes, esta es la clave. Entonces quiero tú antes y tú después. Ok, he tenido varios antes y varios después, no, mentira, pero digamos que el principal entendimiento es, en mi antes, el factoring es un negocio que es spot, o sea, un proveedor que compra una factura necesita el recurso ya. Su liquidez. Así es. Y un fondeador institucional que me compra a mí la factura, en el momento en que yo recibo el recaudo producto de administración de esa cartera, si yo recibo el recaudo hoy, yo tengo la obligación y digamos como esa promesa de servicio de que mi institucional reciba la plata hoy mismo. Exacto. Porque ¿qué pasa? Si me demoro un día en devolver el recurso de rentabilidad que está perdiendo. Y digamos en ese antes, ¿yo qué tenía? Digamos una demora en un tema 3 o tema 5 en hacer esa restitución a mi comprador institucional. Y obviamente yo por no quedarle mal, asumía, digamos, ese costo dentro de mi estructura, pues obviamente me pesaba muchísimo. Más allá, digamos, del costo, que eso no lo soluciona asumiendo que igual de doloroso, el tema de estar todo el día como en la presión de cómo hago para que esto funcione mejor, generaba mucho estrés para mi equipo. Entonces, en mí después, yo hoy tengo una estructura que funciona tema 0, lo cual significa que si el recurso se recibe hoy mismo, mi inversor está recibiendo el recurso de vuelta y ya no tengo el equipo estresado de decir, ¿qué hacemos para que esto funcione? ¿Qué hacemos para que el inversor reciba el recurso? Y lo mismo desde el cliente, porque cuando yo recibo, digamos, el pago de la factura, normalmente hay una reserva que se le debe devolver al emisor. Digamos que casi que el 90% de las operaciones de factoring tienen un porcentaje de reserva, y si yo le devolví al emisor el recurso 5 días después, era como un tema que no generaba como un atractivo, y a veces tocaba sacarlo de mi propia caja para no quedarle mal. Pero ahorita digamos que todo ese gap de tiempos que hemos logrado reducir con el entendimiento de Scandia de nuestro proceso, para nosotros ha sido de verdad demasiado transformador. ¿Y alguna cifra tienes en la cabeza o en general optimizaste procesos? Es que es todo, ¿no? Hasta el equipo humano se ve beneficiado en su labor del día a día. No, mira, yo siempre les digo, ¿cómo va Scandia? Y me dicen, ay no, qué belleza, espectacular. Sobre todo, ¿sabes qué es importante aquí? El tema de la cercanía. Sí, o sea, el hecho de que a ti no te respondan diciéndote, es que por contrato yo tengo hasta 10 días para responderte. Manda un ticket o es que el contrato quedó así y el hecho de que yo tenga un chat o una llamada, decir, ven, John, me está pasando esto, o Caro, o el mismo Santiago como presidente está ahí al servicio, de verdad que eso vale demasiado. Entonces, yo creo que no hay cifras que yo te pueda decir hoy, es que aquí esta cifra dice esto, no, yo creo que con el día a día y como con esa sensación de tener un aliado ahorita, como te decía ahorita, no es trabajar con, sino tenerlo al lado de la mano, es de verdad que un tema muy transformador, como decía ahorita. Bueno, Ale, 3 claves que digas, esta relación se basa en esto entre Scandia Fiduciaria, Liquitech y Fido as a Service. 3 claves de la relación. Ok, yo diría que la primera es cercanía. En la medida que yo puedo una llamadita, un WhatsApp a cualquier persona del equipo, bien sea para temas tecnológicos, bien sea para la estructura, bien sea para temas comerciales, de verdad que eso hace mucho sentido. Y no solamente Alexandra, sino que todo el equipo de Liquitech tiene a alguien cercano de Scandia, y eso pues hace todo el sentido digamos, en ese entendimiento de qué se necesita, no solamente para lo que está pasando ahora, sino para lo que estamos creando. Entonces esa cercanía es clave.
Complementario a eso, diría el entendimiento del modelo de negocio. Yo creo que todo el equipo de Scandia sabe a detalle cómo funciona el factoring electrónico. Sí. Entonces, no es que Scandia haya cogido sus modelos de contratos y los haya adaptado a Liquitech, sino que Liquitech ha ido creando esos contratos o ese modelo de negocio Scandia lo que de manera conjunta. Claro. Correcto. Entonces, yo creo que eso ha sido súper importante. Y la tercera, que también es igual de valiosa, es que al final del día Scandia también nos ha elevado el estándar a nosotros. Porque al final del ejercicio, las fintech somos rápidas, somos disruptivas, a veces somos demasiado flexibles y demasiado como fuera de la caja. Exacto. Y no entendemos cómo funciona a veces el mundo regulado. Entonces, Scandia nos trae como sobre la mesa, ven, la regulación trabaja así, ¿cómo tú puedes también adaptarte a la regulación? Sin dejar tu identidad de fintech. Exactamente. Entonces, ese complemento entre el incumbente y el no incumbente y cómo hacemos para que funcione bien, yo creo que esa complementariedad que podemos trabajar en equipo ha sido de verdad súper, súper maravilloso para nosotros. Y así va a seguir siendo, Ale, claro que así será. Bueno, Ale, para cerrar, creo que todos están preguntando lo mismo. Ale, ese consejo que le puedes dar a la fintech, ¿qué es lo más importante que debe tener en cuenta? ¿Qué hacer? Que digas, esto es. Ok, a ver, si yo le pudiera dar un consejo a una fintech que está empezando hoy, yo creo que pues, número uno, disciplina. O sea, al final del ejercicio todos estos emprendimientos y todos estos procesos requieren de mucha disciplina, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, y esa disciplina incorpora siempre tener en cuenta, como lo decía en algún momento, incluir actores del ecosistema que hagan que, digamos, esta estructura sea cada vez más fuerte. Exacto. Entonces, yo puede que tenga la mejor tecnología, yo puede que tenga el mejor equipo, siempre se van a necesitar aliados que me terminen como de validar o de respaldar. Exacto. Como ese proceso para darle confianza a todos los actores que están trabajando conmigo. Y gran parte, digamos, de esa relevancia de actores pueden estar las fiduciarias as a service, como esos, digamos, recaudadores o entes que están ahí en la mitad para darle garantías a los inversores. En segundo lugar, yo creo que la capacidad de resiliencia, o sea, en estos negocios y en el mundo como tal, nada nace listo. Se levanta, mejor dicho. Entonces, nada, mentalidad resiliente todo el tiempo, y una que siempre me gusta compartir todo el mundo es alegría. Yo creo que la alegría tiene que hacer parte como de nuestros procesos en el día a día, y no es estar alegre porque es que todo está perfecto, sino que al final del día, hasta en los momentos difíciles, exacto, estar alegre es como lo que te inspire, lo que te da como más ganas como de que las cosas salgan y te da como más creatividad. Entonces, de alguna parte hay que sacar la alegría, que es lo que nos mantiene vivos. Bueno, como les decíamos, Ale es una vieja conocida de Scandia Fiduciaria, nos conocimos en Colombia Fintech el año pasado. Entonces, Ale, quiero que nos digas por qué es importante que una fintech esté ahí presente, que se empape, que se informe. Creo que esa educación, esa información es muy valiosa para ustedes para arrancar, y ni más faltaba la invitación a todos. Entonces, Ale, claro que sí. Bueno, mira, el año pasado precisamente me decían, mira, la gente de Scandia va a estar en el Latam Fintech Market, reúnete con ellos, y de verdad que todo este proceso de trabajar con Scandia nació en el marco del Latam Fintech Market, donde yo les expuse como todos los dolores que teníamos, y a partir de ese momento se generaron como esas reuniones estratégicas para empezar a trabajar. Así que gracias al Latam Fintech Market, hoy yo soy cliente de Scandia, feliz de haber tenido como todo este tema de transformación dentro de mi modelo de negocio. Sí. Primero, el Latam Fintech Market es en Barranquilla, de donde soy. Entonces, feliz de que me acompañen en mi ciudad. Tercera versión en Barranquilla que tenemos este evento. Van a estar todos los actores más importantes del ecosistema de fintech a nivel Latam, donde no solamente vamos a entender qué está pasando ahora, sino qué viene para el futuro. Entonces, estar ahí teniendo, digamos, como esa información y esa capacidad de entender qué es lo que viene, pues es muy valioso para cualquier empresa. Y este año puntualmente les quiero contar que vamos a tener presentación de cuál va a ser el plan de gobierno o el plan de desarrollo económico para los próximos 4 años en Colombia, en un trabajo muy serio que ha hecho el gremio, entendiendo cómo puede desarrollarse la economía de nuestro país a través del crecimiento de toda la industria fintech, y hemos desarrollado todo un plan, digamos, de trabajo de dónde tenemos que hacer ajustes, qué tenemos que cambiar relacionado con esta industria para que de verdad tengamos una economía mucho más inclusiva y más transformadora. Entonces vamos a tener, digamos, la participación de los principales candidatos
presidenciales. Les vamos a hablar sobre este programa, vamos a entender cómo están ellos, digamos, recibiendo esta información. Entonces yo creo que es valiosísimo, digamos, de primera mano, Claro que sí. ver cómo ese entendimiento de qué están viendo frente a nuestras propuestas. Entonces nada, eso complementario, lo que ya les dije, de tener como todo el acceso a la información de lo que está en el mundo pasando alrededor de la industria, yo creo que son más que explicaciones o razones por las que nos deben acompañar el próximo 11 y 12 de septiembre. Los esperamos en Barranquilla con la alegría y el calor que esta ciudad siempre trae para todos. Pero claro que sí, Ale, muchas gracias por la invitación, a ustedes invitados a LATAM Colombia FinTech también y nos vemos en la próxima, que estén muy bien. Gracias.